8 de la mañana con 45 minutos está con nosotros Susana Araujo, ella es directora ejecutiva del INEVAL y vamos a conversar con ella sobre el resultado de esta evaluación que se hace de forma anual de la prueba Ser Estudiante. ¿Cómo está, Susana? Qué gusto tenerle acá. Bienvenida. Alexis, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es, a grosso modo, digamos, el diagnóstico que ustedes hacen de los resultados que arroja esta prueba anual Ser Estudiante? Bueno, permítame solamente dar un pequeño contexto, Alexis. Nosotros como INEVAL, como un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, una entidad autónoma, técnica, administrativa y financieramente, una entidad del Estado, nos encargamos de hacer una evaluación de aprendizajes de los estudiantes de cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato, en las 4 áreas básicas. Los resultados, obviamente, no son halagüeños. En términos generales, podremos decir que existen 7 de cada 10 estudiantes en las áreas de lengua y matemáticas que no alcanzaron los conocimientos mínimos básicos, que no alcanzaron unos 700 puntos sobre 1000 puntos que arroja la evaluación Ser Estudiante. 7 de cada 10. Es decir, es un resultado realmente preocupante para el Es un país. resultado en el que nosotros como INEVAL hemos dado, porque nuestra misión como INEVAL es entregar esta información, como yo digo, con datos, cifras y también algunas recomendaciones de mejora al Ministerio de Educación. Esa es nuestra tarea, entregar la información para establecer política pública y planes de mejoramiento de parte del Ministerio. ¿Podemos hacer una comparativa con respecto a lo que han sido los últimos años y podríamos quizás marcar una etapa en la que este problema se profundiza? Porque a propósito de un mensaje que recibí hace un momento, que conocían de su presencia acá, me decían cuánto habrá influenciado en estos resultados, por ejemplo, la pandemia y lo que fue y significó para la vida de nuestros jóvenes, nuestros niños, el aprendizaje, entre comillas, a través de vías telemáticas. Efectivamente, ese es un antes y un después. Nosotros podríamos en este momento conversar brevemente con algunos ejemplos, tenemos una información extensa, pero sí, existe indiscutiblemente un retroceso muy grande. Tenemos los datos del 2020, donde apenas estábamos iniciando el proceso de pandemia, digamos, hasta el 2024. Y versus 2019, comparándolo con una evaluación que nosotros hacemos junto con 18 países a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que es la evaluación del ERCE, del Laboratorio Latinoamericano de Innovación de UNESCO Santiago, donde vemos efectivamente un retroceso de entre 13 y 23 puntos porcentuales con respecto al antes de la pandemia y después de la pandemia. Estoy dando cifras macros entre 3 y 25 dependiendo de la asignatura, pero solo por poner un ejemplo, Alexis. En matemáticas, por ejemplo, nosotros en el 2020 alcanzamos los 700 puntos, alcanzamos el mínimo básico, 700 es lo mínimo, entonces arañando, como dicen, llegamos a los 700. En el 2021 bajamos a 676, es decir, ya en ese momento estuvimos bajando 24 puntos, y para el 22-23, es decir, a este año subimos 2 puntos, 678. Estas 3 cifras, ¿qué es lo que nos tratan de decir? Obviamente nosotros con los 700 puntos estábamos en un mínimo básico. Al bajar esos 24 puntos se ve un decrecimiento muy grande, y vemos que a partir de este año, de esta evaluación del 22-23, vamos comenzando a subir lentamente los porcentajes. Implica, eso sí, un trabajo. Esto es en el caso de matemáticas, por ejemplo, para poner el caso de lengua. Nosotros teníamos en cuarto grado, en el 2021, 699 puntos. Nos faltaba un puntito para llegar a los conocimientos mínimos. En el 2021 bajamos a 697, ¿no? Ahí fueron apenas 697, y en el 2022 subimos a 703 puntos. Entonces subimos 6 puntos. Implica esto varias lecturas. La primera, la pandemia hizo que muchas de las actividades de evaluación se circunscribieran también a actividades de portafolios, de trabajos prácticos, y de alguna manera nuestra lectura en el análisis que hacemos es que cuando regresamos nuevamente
post pandemia también volvimos en cierta manera a utilizar los instrumentos de evaluación tradicionales. No quiero decir que con la pandemia los instrumentos fueron los máximos o los excelentes, pero sí creo yo que este incremento paulatino nos da cuenta de que la asistencia, la presencialidad del estudiante con su maestro en un entorno educativo, socializando con los estudiantes, mejoran los aprendizajes. A partir de la pandemia. Después de la pandemia, cuando vuelven los estudiantes, vuelven de alguna manera a las prácticas tradicionales de evaluación. Esto implica que cuando estaban en pandemia, trabajaban proyectos interdisciplinarios, por ejemplo, donde trabajaban varias áreas de una sola estructura y los estudiantes entregaban, digamos, los trabajos. Ahora volvemos a que cada materia se hace interdependiente. Y, por ejemplo, algo curioso, un dato que quisiera compartir, Alexis. En lengua y en matemáticas, si bien es cierto, bajamos, como les decía, entre 3 y 25 puntos en las 4 áreas, en ciencias naturales es el área en la que más hemos decaído. Probablemente hemos prestado como maestros o como instituciones mayor atención a las 2 áreas básicas fuertes que se suelen decir que son la matemática y la lengua. Pero, por ejemplo, en ciencias naturales, nosotros teníamos 700 puntos en el 2020, en el 21, 660. Y en el 22, 659. Entonces, vamos bajando. Si vemos de 700 puntos a 659, pues hay un decrecimiento bastante grande. Usted decía hace un momento, Susana, que, digamos, trasladan todos los diagnósticos e incluso recomendaciones al Ministerio de Educación para que tomen los correctivos. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Y yo le quisiera preguntar con respecto de, a ver, si estos resultados tan paupérrimos que tenemos ahora mismo en materia educativa corresponden a la falta de continuidad de las políticas públicas en educación, la falta de inversión quizás en educación, o a qué corresponden, porque me da la impresión de que finalmente este deterioro es transversal, educación privada, pública y municipal. Creo que todas están en los mismos niveles casi, ¿no? Unas más, otras menos, pero ¿qué tipo de recomendaciones se le hace para que el Ministerio de Educación empiece a ejecutarlas y por dónde en realidad pasan estos problemas, ¿no? ¿Por la falta de continuidad de políticas públicas o la falta de inversión? Bueno, yo creo que usted ha atacado varios frentes y creo que muchos de ellos son ciertos y los hemos visualizado a través de los años. El primero, la cuestión de inversión en educación sí es un elemento fundamental, no solamente en Ecuador, en todos los países. ¿Cuál es el retroceso de los últimos años en materia de inversión? Buena pregunta. Las últimas cifras no las he visto, Alexis, pero de lo que sí considero es que no se ha dado este porcentaje que se establece o que se establecía normativamente en la Constitución. Sin embargo, ¿qué es lo que yo creo? Si bien es cierto, no ha habido un proceso continuo y ha habido de alguna manera un detrimento en la inversión en el tema de educación. Quiero ser optimista en una situación. El Plan Nacional para el Nuevo Ecuador 24-25 nos ha comprometido al Ministerio de Educación y al INEVAL en determinar un indicador. Yo creo que cuando uno determina un indicador, ya la comunidad educativa, el padre de a pie, como se dice, puede establecer si se está o no se está cumpliendo. Este indicador que lo construimos hace un par de semanas da cuenta de que debemos incrementar el porcentaje de estudiantes del subnivel básica superior, es decir, los que están terminando el 10º año de educación general básica, para que se dice que deben haber alcanzado o superado el nivel mínimo de competencia en el campo de lengua y literatura. Esto parece fácil y suena como que, bueno, incrementar el porcentaje de estudiantes, el porcentaje de conocimientos, de experticia que tienen los estudiantes. Pero, ¿por qué razón es importante establecer ese indicador? Uno, porque implica establecer o determinar acciones concretas para mejorar los procesos de lectoescritura, de comprensión lectora. Le quiero comentar, por ejemplo, algo que nos sucedió, porque a veces uno dice, veamos las cosas que están fallando y obviamente hay que atacarlas y buscar las formas de un involucramiento parental, una participación más activa de los padres de familia, la creación de bibliotecas, la creación de laboratorios, porque ¿cómo podemos mejorar en el área de ciencias naturales si no tenemos laboratorios de química o de biología acordes? Pero algo que me parecía interesante es la motivación que se da cuando hay instancias de apoyo
que promueven el tema educativo. Voy a poner un pequeñísimo ejemplo. Nosotros, cuando hicimos la evaluación, también incluimos una evaluación para saber cómo están escribiendo nuestros chicos. Revisamos 38,000 trabajos, porque esto es una muestra. Efectivamente, no podremos hacer todavía a nivel censal, que nos encantaría hacer una propuesta a nivel censal, pero el recurso económico, nuevamente, Alexis, vamos a tratar económico, no nos permite. Ojalá que en algún momento podamos hacer una evaluación censal a todos los estudiantes. Sin embargo, hicimos la lectura de 38,000 trabajos en los 4 años que yo le indicaba, cuarto, séptimo, décimo y tercero bachillerato, donde el estudiante tenía que escribir noticias, microensayos, entrevistas, etcétera, etcétera, para ver cómo estaba el estudiante escribiendo, si tenía nexos lógicos de conexión, si tenía buena ortografía, si tenía coherencia en escritura. Y de ellos hicimos un reconocimiento, llamémoslo así, a 24 estudiantes, los mejores trabajos. Los invitamos a la presentación de datos la semana pasada de todo el país. Usted vería la motivación que vinieron con sus propios recursos, padres, docentes, estudiantes. Yo creo que hay que replicar buenas acciones. Y una de ellas es la motivación que tienen. Una maestra en Durán me decía, los niños que saben que Jonathan fue el que va a recibir este reconocimiento en el Ministerio de Educación. Quieren replicar su ejemplo. Quieren y le preguntan, y para ellos es su héroe, ¿por cómo lo lograste? ¿Qué entrevista hiciste? Entonces yo creo que hay acciones y hay formas que nosotros podemos replicar, hacer para mejorar las actividades. El involucramiento de los padres, las directrices claras y específicas que debe tener un director, un cuerpo colegiado integrado, son base para hacer muchas de las actividades en pro de mejorar los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ahora, yo le mencionaba el tema de la pandemia y eso, digamos, también nos hace que pensemos mucho en la incursión de las nuevas tecnologías. También creo que la pandemia nos brindó la oportunidad de empezar a explorar estos otros campos y estos otros ámbitos, considerando la falta de recursos que hay, sobre todo en la educación pública. ¿Qué tan importante es que esas inversiones también vayan enfocadas en el acceso a las nuevas tecnologías para los estudiantes? En primera instancia, lo que se debe de dotar, y es algo importante, justamente por eso volvemos al tema de inversión, es dotar de infraestructura tecnológica en los establecimientos educativos. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos un recorrido por las instituciones educativas, aún encontramos escuelas donde no hay ni siquiera un laboratorio de computación para decir que un grupo de niños puede ir a una aula en un determinado momento de la semana para trabajar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Paliamos de alguna manera, llevamos unas tabletas para que el niño trabaje a través de la tableta, haga su evaluación. Pero hay muchos sitios donde todavía la tecnología no ha entrado, versus otras partes en las que la tecnología ya manda. Entonces, esas diferencias se van abriendo unas brechas importantes. Voy a poner, por ejemplo, el caso. Nosotros estamos ya en el proceso de traducción y adaptación de una evaluación muy importante para el país. La primera vez que se va a evaluar la evaluación PISA. Vamos a evaluarnos con 90 países a nivel mundial. La prueba piloto la iniciamos en mayo de este año y el próximo año la tomamos. Es una evaluación eminentemente en línea. ¿Qué es lo que hemos indicado al Ministerio de Educación? Y felizmente hemos tenido una muy buena recepción. Necesitamos implementar laboratorios en esos lugares donde vamos a tomar la muestra, por ejemplo, de la piloto y obviamente después la definitiva. Entonces, debemos brindar tecnología y debemos también brindar acceso a que los estudiantes puedan trabajar con esta tecnología de diferentes estrategias y motivaciones. La prueba PISA ya se hizo 2017-2018. Es una prueba que se llama la PISA-D, que es como un antecedente. ¿Para evidenciar brechas educativas y eso? Se pueden salir las brechas, pero básicamente es una prueba que está destinada no curricularmente, sino de habilidades y destrezas. No hay un contenido donde comparen si el estudiante aprendió la biología o sabe lo de la célula y el otro estudiante no conoce cuáles son las características de la célula. Sino es si está en capacidad de cuestionar, de discernir a través de procesos cognitivos, se evalúa. ¿Cuándo van a hacer esta prueba? Iniciamos el piloto en mayo de este año. Vamos a validar las estructuras, las formas, los ítems. ¿Cuántos estudiantes? Estamos ahorita en el establecimiento de la muestra. Es una muestra representativa que de la OSD nos van a establecer, nos van a indicar. Próximamente vamos a tener todos los datos y ojalá que tengamos la oportunidad para comentarle cómo han sido esos resultados, porque yo creo que
al no trabajar solo curricularmente, sino habilidades, y estudiantes toman estudiantes de 15 años con un tema que tiene que ver con ciencia y tecnología, matemáticas y lengua. En mayo, y estarían los resultados, ¿cuándo? De una vez para comprometerle para que venga. El próximo año estoy por aquí. Alexis, 2025, esperamos nosotros que hasta el último trimestre del 2025 tener los resultados y poder comparar. A mí me gustaría muchísimo algún momento también contar cómo estamos nosotros a nivel de otros países, porque creo que es bueno compararnos también internacionalmente. Y las pruebas ERCE, las pruebas PISA nos permiten esa comparabilidad. Muy bien. Le quiero agradecer infinitamente a Susana Araujo, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, hablando sobre los resultados de esta prueba. Ser estudiante en el país, que no son los mejores, pero que sí son un profundo llamado de atención para ponerle mucho más énfasis y trabajo al tema educativo en nuestro país. Nos despedimos. Gracias, Susana, por haber estado acá. Muchas gracias, Alexis. Encantada de estar por aquí. 9 de la mañana con 1 minuto. Nos vemos nuevamente mañana. Un abrazo.